Si yo tuviera que definir el asunto de este capítulo 8, la ayuda a las parejas en crisis, lo podría definir con una sola palabra, que es, ¿cuál puede ser, Enrique, esa sola palabra? Diálogo, 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 porque ya veremos cómo el matrimonio es un proceso y es algo dinámico y es algo que cambia y algo que efectivamente hay que estar siempre dialogando para ir resolviendo los diversos problemas, preocupaciones, ¿no? Y así también ir haciendo como acuerdos o negociaciones en las que las partes se quedan contentas y conformes, comprenden, en fin, esa es la síntesis. Pero vamos a desarrollarlo en amplitud. Les decía, es el capítulo 8 del libro Cómo acompañar en el camino matrimonial, la pastoral familiar a la luz de Amoris Laetitia, que es fruto de 2 congresos en Roma, en la Universidad Santa Cruz. Y este texto, este capítulo, está confeccionado, realizado, es una conferencia de Mariolina Ceriotti Migliarese, ¿no? Y ella comienza diciendo que el matrimonio es un vínculo especial, es un vínculo específico, por el que hay que tener en cuenta a nivel emocional y psicológico una idea fundamental, que es un vínculo que se espera, que se desea y que se promete mantener en el tiempo. O sea que el matrimonio cristiano se basa en esta promesa, que es para siempre, hasta que la muerte los separe, ¿no? Y esta especificidad a la que nos hemos referido, este vínculo para siempre, requiere desarrollar habilidades para afrontar justamente las eventuales situaciones de crisis que, como veremos, no son ni buenas ni malas, o podríamos decir son buenas, porque permiten justamente adquirir esas virtudes para resolver los problemas, para volver a entenderse y para volver a empezar, ¿no? Ya les dije más de una vez lo que dijo el Papa Francisco aquí en Paraguay. Dijo que no había que tener miedo al conflicto. Al conflicto hay que enfrentarlo, al conflicto hay que padecerlo, al conflicto hay que solucionarlo y así poner un eslabón más en esa cadena de la fidelidad, de la unidad, porque la unión, la fidelidad puede más que el conflicto, ¿no? Entonces ya veremos cómo muchas de las crisis se deben a que no se ha enfrentado al conflicto. Pero vamos más adelante. Entonces, esta especificidad, les decía, del vínculo, exige en los contrayentes, en los cónyuges, que adquieran las habilidades necesarias para ir afrontando esas nuevas situaciones que se van presentando en la vida, ¿no? Y esto implica que el hombre y la mujer, cada uno por su cuenta y a nivel individual y también en cuanto a pareja, ¿no? Se preparan para esos momentos complejos y a veces exigentes, en las que hay que renegociar, dialogar, hay que volver a establecer, digamos, cuáles son los temas de generosidad mutua, de entrega mutua, porque recordemos, el matrimonio es una donación y un compromiso, ¿no? Entonces es un vínculo que exige estas capacidades, ¿no?, de diálogo. Muchas veces en temas de negocio se habla de negociación, es una palabra un poco así, ¿no? Pero se puede utilizar también porque es importante que las dos personas se queden contentas. Cuando hay una negociación, habitualmente uno cede, el otro da, uno da, otro cede, y los dos se quedan conformes. Cuando en cambio hay una imposición unilateral y una persona queda herida y quizá se calle por diversos motivos, por miedo, por lo que sea, bueno, aquello tiene un futuro muy triste, seguramente va a terminar muy mal, ¿no? Entonces, les decía, la relación de pareja, el matrimonio, tiene un carácter necesariamente dinámico, ¿no? Y la historia de cada matrimonio, de cada pareja, tiene distintas fases,
y distintos procesos. Ya vamos a ver, hay una primera fase del noviazgo, los primeros tiempos del matrimonio, que es la idealización. Después ya con la convivencia se ve que no era todo tan ideal como uno se lo presentó y ya uno comienza a pisar lo que es la realidad y eso exige una reorganización, ¿no? Entonces repetimos, los fenómenos de crisis no deben considerarse como un hecho excepcional y no indican necesariamente una disfunción o una patología de la pareja. Es algo normal. Esa crisis, digamos, señala esa necesidad de cambio. Esa crisis exige que la relación se ponga en discusión y se reorganicen esos nuevos equilibrios, introduciendo los cambios necesarios para mantener esa vitalidad y esa estabilidad. O sea que es necesaria en el matrimonio una continua adaptación mutua, que pasa justamente por la resolución de situaciones conflictivas, situaciones críticas. Por eso este trabajo psíquico consiste en dialogar, discutir, mostrar desacuerdo, ponerse de acuerdo, y eso es lo que permite que la relación se vaya modificando con el tiempo sin perder su configuración específica. Entonces, por eso, repito y subrayo, las crisis más graves son consecuencia de una prolongada dificultad para afrontar y superar la crisis. O sea, cuando existe una ausencia de adaptación progresiva y recíproca de los cónyuges, eso efectivamente lleva a que la relación poco a poco vaya siendo insatisfactoria, se vaya aguantando cuando no hay diálogo, cuando hay silencio, cuando no se afronta el problema, cuando no se quiere ver la crisis, cuando no se quiere ver el conflicto. Entonces poco a poco aquello es como un globo, ¿no? Un globo que al final explota porque no se supo hablar, no se supo negociar, no se supo reorganizar, no se supo resolver. Entonces, para que esa relación después se recupere y siga viviendo, es necesario un trabajo específico, ya lo veremos. A veces incluso se necesita una persona, un tercero, alguien especializado que nos ayude, que ayude a decodificar, a ver qué es lo que pasó, cuál fue el problema, y después a partir de allí comenzar a reconstruir. Bueno, te decía que la vida en pareja, la vida matrimonial, la vida de casado tiene diversas fases. Y te decía que al principio cuando se forma la pareja, en el noviazgo, hay toda una idealización. O sea, el enamoramiento es un acontecimiento muy particular que supone un reconocimiento de una persona y nos llama la atención de una manera muy particular, tanto por lo positivo que vemos en ella, quizá por similitud, porque nos parecemos, como por lo negativo, por esas diferencias que muchas veces son complementarias, ¿no? Entonces, toda esa fase de enamoramiento está muy ligada a ese movimiento de idealización. Y que incluso a veces inconscientemente los novios no quieren ver el problema, los defectos, las cosas diferentes que tiene el otro, el novio. Es importante pelearse, entre comillas, entre los novios. Es importante afrontar los problemas. Es importante fijar cuáles son las diferencias. Porque consciente o inconscientemente uno esos temas no los quiere ver, no los quiere afrontar, porque bueno, entonces se va a romper este clima tan particular y tan lindo y tan bello que se está viviendo en el noviazgo, ¿no? El noviazgo es justamente para conocerse, ¿no? A veces me pasa, esto no lo dice el texto, pero la experiencia indica que a veces las mujeres tienen un amor tan maternal que justamente piensan que ese amor también va a conseguir que el novio supere todos sus defectos. Y en parte puede ser así, es verdad, porque justamente en la lucha por las virtudes el amor ayuda mucho y los novios tienen que ser la principal ayuda para ir adquiriendo virtudes. Pero también esta idealización lleva
a veces a perder objetividad, y hay cosas que pueden llegar a ser muy difíciles que el novio o la novia cambien por mucho amor que uno le tenga. Bueno, entonces les decía, esta primera fase, ¿no? Esta primera fase que a veces los mantiene alejados de esos desafíos que podrían ser potencialmente conflictivos, y así de alguna manera mantienen fuera del espacio compartido todas esas percepciones desagradables, ¿no? Porque prefieren la armonía, la paz, no enfrentar los problemas, ¿no? Bien, ahora bien, después, y sobre todo cuando hubo ya un matrimonio, casamiento y convivencia, bueno, esa idealización, digamos, comienza a convertirse en una observación de la realidad, ¿no? Entonces uno puede pensar, pero bueno, cambió completamente. Y a veces no es que cambió. El problema no es objetivo, el problema es subjetivo. Es que uno tuvo toda una idealización, uno tuvo una manera de pensar de esa persona porque no enfrentó los problemas, porque no planteó las diferencias, porque no. Entonces, claro, cuando llega el momento de ver la realidad de la personalidad del cónyuge, con sus virtudes, pero también con sus límites, con sus defectos, entonces puede haber una cierta desilusión, ¿no? Incluso decepción. Pero recordamos, esto puede ser algo que sea totalmente subjetivo, ¿eh? El otro no ha cambiado realmente, sigue siendo el mismo de antes, ¿no? Además, con la convivencia, cuando empiezan a vivir juntos, los esposos tienen desafíos totalmente nuevos. Ellos tienen que aprender a funcionar juntos, renunciando a la total independencia que tenía antes. Antes tenía total independencia para lo que quería, iba, venía, hacía. Ahora ya, digamos, hay que hablar las cosas, hay que quedar, en fin, ya. Anteanoche tenía una reunión con unos amigos, ¿no? Justamente un grupo matrimonial, y bueno, justamente la esposa contaba, ¿no? Del novio, que futbolista, fanático. Claro, pero ella, antes de casarse, no se daba mucha cuenta porque el novio iba por la tarde o el sábado, pero antes a la mañana había tenido fútbol, después iba el domingo a almorzar, pero a la mañana había tenido fútbol. Después cuando se casó se dio cuenta que dedicaba muchísimo tiempo al fútbol, ¿no? Bueno, a mente que eso se puede ver antes, de todas maneras, bueno, justamente en ese tema quizá no cambie el marido. Entonces habrá que ver cómo se soluciona ese problema para que no sea un problema. Bueno, también todo un tema nuevo cuando se casan es que empieza a haber un nosotros. Pero hay que encontrar una distancia adecuada entre el ser nosotros para que cada uno tenga su propio yo, porque no es una fusión total, ¿no? Entonces cada uno reclamará también ese espacio. También todo lo que se refiere a las dificultades de comunicación, que si antes en el noviazgo no aprendieron, porque muchas cosas hay que aprenderlas, o sea, como se aprende a andar en bicicleta o se aprende a nadar, también hay que aprender a comunicarse, también hay que aprender a resolver los problemas, ¿no? Hoy justamente estaba leyendo un artículo en un periódico del tema de la comunicación empresarial, ¿no? Y cómo tiene que haber feedback recíproco entre el jefe y los empleados. Y algo que tiene que ser muy corriente, que muy corrientemente el jefe dé feedback, no solo para decir las cosas malas, sino para valorar, y también reciba feedback, ¿no? De cómo lo ven a él, al jefe, ¿no? Y que en el diálogo y la conversación mejora muchísimo la productividad en una empresa, y sobre todo el blended, digamos, la relación, ¿no? Que en general muchas veces los problemas en las empresas es la falta de comunicación. O sea que esto se aprende. También cuando se casan tendrán que definir la relación equilibrada entre la nueva familia que han formado y las familias de origen, ¿no? Cada cónyuge tendrá que redefinir también la relación que tiene ahora con su propia familia.
Bueno, también tendrán que ponerse de acuerdo en cómo llevarán su vida sexual, para que sea mutuamente satisfactoria. Se pondrán de acuerdo también sobre el desarrollo de la familia, que incluye esa apertura a los hijos, cuántos hijos, la dedicación que cada uno va a tener al trabajo o al estudio, ¿no? Bien, y esto se consigue mediante el trabajo progresivo, ¿no?, de diálogo, de conversación, de llegar a unos acuerdos, y así poco a poco esta nueva pareja irá adquiriendo su identidad familiar, su estilo familiar en la que ambos se reconocen, ¿no? Y así entonces podemos decir que desde el punto de vista psicológico es necesario no solo salir del pensamiento idealizado sobre el otro, sino también asumir las propias limitaciones y falencias, que incluyen nuestra generosidad y nuestra capacidad de amar, que siempre es limitada, ¿no? Entonces uno también tiene que aprender a crecer en el amor, en la entrega, en la donación. Entonces, repito esta primera idea que estamos desarrollando ahora, diciendo, por lo tanto, hay que despedirse tanto del otro como del yo idealizados, y aceptar cómo es uno y cómo es el cónyuge, ¿no? Porque además hay que quererlo con sus defectos. Él tendrá que luchar con sus defectos, lo ayudaremos a que luche con sus defectos, pero hay que quererlo con sus defectos. Además, hay defectos que quizá luche toda su vida y quizá lo entierren con ese defecto, porque es una cuestión de carácter, y a veces, en fin, el carácter hay que formarlo, pero estas cosas no son fáciles, ¿no? Bueno, estos retos, digamos, estas nuevas capacidades o habilidades que hay que tener cuando uno se casa, que antes no tenían, bueno, exigen en la pareja que aprenda justamente a confrontar, incluso te decía, a entrar en un conflicto, pero sin llegar a romper, porque justamente ese conflicto, esa confrontación, ese diálogo, esa discusión está para conseguir reorganizarse y poner una base para los nuevos equilibrios y así seguir avanzando por el camino de la vida, ¿no? Bueno, entonces pasemos a otra faceta, que es justamente la de la reorganización, ¿no? Después que uno ha aceptado que somos distintos, después que digamos, uno ya tiene esta convivencia y va viendo la realidad del cónyuge, ¿no? Entonces, bueno, va aprendiendo también a afrontar los conflictos, los problemas, las dificultades, que repito, no son un signo de que la relación vaya mal, son inevitables. Entonces, por eso no es que haya que evitar los conflictos, sino que hay que gestionarlos, ¿no? Para eso hay que aprender también, aprender a gestionar de una manera constructiva aquella crisis, ¿no?, que se convierte en una oportunidad para el crecimiento mutuo. Entonces, te decía, hay aspectos incluso del otro que no nos gustan, que no nos gustarán y que quizá nunca vayan a cambiar, y bueno, bendito sea Dios, ya veremos cómo eso lo vamos aceptando también. Entonces, también otra realidad es que la persona que he elegido para ser mi cónyuge no es la mejor del mundo, en el sentido absoluto. Hay otras personas que son mejores, ¿no? Pero bueno, ha habido ese enamoramiento, ha habido justamente ese descubrimiento de la unicidad y ha habido justamente esa entrega recíproca, ese compromiso recíproco, ¿no? Otra idea que a mí me gustó mucho, otra idea que yo la pondría también en un recuadro de bronce en la casa de todas las familias, que es la siguiente idea: ser amados no es un derecho. Para ser amados debemos aprender a ser amables, ¿no? Y nosotros nos hacemos amables y nos amarán en la medida en que nos demos, en la medida en que nos entreguemos. Donde no hay amor,
Pon amor y sacarás amor, dirá Santa Teresa de Jesús. Y aunque no tengo un cónyuge muy difícil, justamente de lo que se trata es poner amor, poner generosidad, y bueno, y a veces con gran heroicidad, pero Dios eso lo premia con la felicidad en la tierra, con la felicidad en el cielo, ¿no? Y además también otra idea importante es que ese amor un poco idealizado, con el tiempo, bueno, se va convirtiendo en un amor paciente, como dice San Pablo. El amor, uno de los requisitos que tiene es que el amor es paciente, ¿no? Y sabemos que entenderse implica el esfuerzo por comprenderse, el esfuerzo por escuchar, el esfuerzo por respetar también la autonomía del otro, el yo del otro, O sea que la verdadera comunicación es posible cuando, te decía, hay esa comprensión. Y esa comprensión también exige aceptar al otro tal cual es. O sea, el otro tiene derecho a ser él mismo. El otro no es que tenga obligación de ser, digamos, como yo quiero, o él es parte de mi propio mundo. No, él es él y así, o ella es ella, y así hay que creerla, ¿no? Y ella también luchará justamente en ese camino por ir adquiriendo las virtudes, por ser cada vez mejor persona, mejor esposa, mejor madre. Bueno, y ahora viene un caso específico que está muy lindo el caso. El caso es muy lindo, ustedes saben, el método del caso es muy interesante. La verdad que como problemas y crisis matrimoniales hay muchas y muy diversas. Y acá nos presenta este caso. Lo bueno sería tener quizá tiempo para dialogarlo. Justamente el método del caso lo que invita es a la participación y escuchar las opiniones de uno, las opiniones de otros, y poco a poco con un moderador, ¿no? Es un caso muy interesante, no da una solución, pero es un caso real, y te lo cuento. Dice así: dos son los protagonistas, marido y mujer, esposos, Ana y Lucas. Tienen la misma edad, llevan casados 27 años y tienen 3 hijos que ya son mayores. Llegan a la consulta porque ella descubrió una traición, una infidelidad de Lucas, que ya había comenzado casi 2 años antes de que Ana lo descubriera casualmente. Ambos son creyentes. A pesar de la profundidad del dolor, de la decepción, ellos expresan la voluntad de hacer un intento serio para superar la crisis, para recomenzar. Y cuenta que en el primer encuentro Ana se muestra, muy dolida, como es lógico, muy enojada, que declara que no sabe si le será posible perdonar. Lucas, en cambio, está muy confundido, se declara arrepentido del daño que le causó a su esposa, y sobre todo parece muy preocupado ante la posibilidad de una separación que él no quiere, ¿no? Entonces cuenta la psicóloga, la que hace la entrevista, que suele invitar a cada uno de los cónyuges a hablar sobre sí mismo, sobre su historia, sobre la historia de ambos, que suele ser un buen punto de partida esta narración, ¿no? Que muchas veces empieza justamente con la fase de enamoramiento, ¿no? Que ya veremos el recordar esa fase del enamoramiento puede ser muy útil después también, porque de allí nos podemos agarrar, porque ese deslumbramiento, ese fue un poco el motivo por el que decidieron entregarse, darse, casarse, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? ¿Qué cuentan ellos sobre ese enamoramiento? Ana dice: me llamó la atención, hablando de Lucas, su alegría y su sencillez, era guapo, inmediatamente me sentí muy atraída físicamente, luego vi cómo se relacionaba con los demás, me gustaba su compañía, me reía con él, me sentía bien, estaba serena, y ahora dirían, me sentía contenida, es un término que se utiliza mucho, ¿no? Lucas, en cambio, dice: ella bonita, dulce, me dio un sentimiento de familia, incluso antes de que ella hablara,
inmediatamente pensé, si no me alejo, me casaré con ella. Veamos ahora algunos elementos importantes de la historia personal. Lucas cuenta que su madre se casó joven, a los 17 años, porque estaba embarazada de él. Su padre tenía 25 años. Dice, vivíamos con mi abuela que me crió, papá engañaba a mi mamá y ella se desahogaba conmigo. Mi madre fue muy posesiva, muy aprensiva, todavía tiende a tratarme como un niño, y por eso siempre he pensado que el matrimonio no era más que un trozo de papel inútil y le tenía miedo, dice Lucas. Ana cuenta que tiene una familia normal, unida, sus padres a veces discuten, pero luego hacen las paces. Siempre me ha dejado muy libre, pero me han dado mucha responsabilidad. Cuando tenía 9 años, mi madre tuvo una crisis nerviosa y tuve que cuidar a mi hermana. En mi familia yo soy muy eficiente, responsable, un apoyo para todos. Cuando conocí a Lucas, había reencontrado la fe y me sentía lista para un proyecto definitivo. Pasemos ahora a algunos eventos emocionales anteriores a su relación, ¿no? Ana dice, yo estaba viviendo sola, primero había tenido una relación de 4 años con un chico un poco mayor que yo, con el que también habíamos hecho planes para el futuro. Luego perdí la cabeza por otro, 10 años mayor que yo, que había convivido con una mujer y tenía una hija pequeña. Tuvimos una historia intensa, pero terminó pronto, cambié de ciudad y me fui a vivir sola. Lucas dice, vivía con mi familia mientras estaba estudiando y trabajando, siempre he trabajado mientras estudiaba, tuve una novia 2 años más joven, una historia que comenzó en la escuela secundaria, y que fue adelante con altibajos, estábamos siempre juntos, una especie de simbiosis, pero sin hacer planes. Corté con mis amistades para estar solo con ella. Cuando conocí a Ana, estaba por primera vez fuera de casa debido a unas prácticas en la empresa, por tanto, lejos de ella desde hace unos meses. Yo me sentía cansado de mi historia sentimental y quería un poco de aire fresco. Bueno, estos relatos nos dan elementos para comprender algunas de las razones de la atracción mutua, ¿no? Y dice que los elementos del enamoramiento, conscientes o inconscientes, son las cualidades reconocidas en el otro, ¿no? Entonces, a Lucas le atrae la independencia y la seguridad de Ana, que a él le faltan, y por eso lo complementan. Ana, en cambio, se sintió atraída por él, por esa forma de vivir, más aireada, menos basada en el deber, que ella había vivido, ha sido un poco rígido en su familia. Entonces, estos son como elementos, más o menos conscientes o inconscientes, de la atracción recíproca, ¿no? Y se refiere al hecho de que cada uno de los dos es perfecto para la estabilidad del otro. Se complementan muy bien. Lo que no tiene uno o lo que le falta a uno lo tiene el otro. Dicho con otras palabras, cada uno encuentra en el otro la expresión de una parte que le falta o está inacabada. Entonces, cuando están juntos, ambos encuentran una confirmación y un refuerzo de su modo de funcionar. Y así la relación hace que encuentren el mejor modo de funcionar, alcanzando entonces después una larga historia de búsqueda de equilibrio entre sus propias necesidades y las necesidades del entorno. Bueno, entonces el encuentro de Ana y Lucas es especial, podemos decir, entre comillas, porque las necesidades de ambos están sostenidas por el otro. O sea, para Ana, el modo de ser de Lucas expresa, por un lado, lo que no puede o no sabe expresar, que debe relajarse en su excesivo sentido del deber. Por otro lado, justifica y refuerza su necesidad de ser fuerte y competente, ¿no?, en continuidad con su propia historia. En efecto, Lucas requiere que ella siga siendo exactamente lo que es, ¿no? Lucas lo quiere, lo necesita también. Para Lucas, de modo similar,
el modo de ser de Ana completa lo que él no puede, no sabe expresar, que necesita autonomía respecto al mundo de su madre, pero al mismo tiempo justifica y refuerza sus dimensiones positivas, como el hecho de ser alegre, sencillo, capaz de una sociabilidad que hace a Ana sentirse bien, ¿no? Y ella necesita que él siga siendo exactamente quien es, ¿no? Bueno, estas diferencias personales, que son anteriores a la crisis, que son modos de ser, estas diferencias, como decíamos, los complementan, pero también, como veremos, se convierten en causas o en motivos de la crisis, ¿no? Entonces, Lucas decía de Ana, ella es fuerte, es madre, es valiosa, pero a veces demasiado, y no confía en mí, me hace sentir de poco valor, como si yo fuera irrelevante. Y Ana, dice de Lucas, él es encantador, alegre, se toma las cosas de manera agradablemente sencilla, pero a veces me hace sentir sin apoyo, sin protección. Cuando he tenido problemas, él se retiraba, no estaba presente en mis peticiones de ayuda. Cuando los niños eran pequeños, él pasó un momento difícil en el trabajo y entró en depresión. Tuve que hacerme cargo de todo. Reduje mi dedicación al trabajo, que me importaba mucho, para que él pudiera hacer su carrera. Fue una elección libre, no me arrepiento, pero me deja todas las decisiones importantes para mí. Él dice, decide tú. Lo hace porque dice que confía en mí, que soy eficiente, pero nunca puedo apoyarme en él. Lucas dice, Ana siempre ha sido una roca para mí, pero cuando me necesita, no sé cómo ayudarla, parece tan independiente, nunca parece que me necesitara realmente. Ella puede hacer todo muy bien por su cuenta, a menudo me parece que no confía en mí, ni siquiera en lo que se refiere a mi trabajo. Bueno, otro elemento importante en la historia es la diversa posición de los cónyuges en su maduración de la fe, ¿no? Que eso muchas veces pasa, ¿no? Distinta velocidad, ¿no?, en lo que es la maduración de la fe, ¿no? Ana contaba y decía en la entrevista, vengo de una familia creyente, durante varios años me distancié de la fe. Cuando conocí a Lucas, había iniciado un importante camino de acercamiento y había vuelto a asistir a los sacramentos. Yo quería un matrimonio religioso. Lucas dice, en el momento de nuestro encuentro estaba muy lejos de los temas religiosos. Durante nuestro compromiso empecé a ir a misa por amor a Ana. La estima y la admiración por ella me convencieron. Me casé por la iglesia, pero en ese momento la fe no era para mí un tema central en mi vida. Durante los primeros años de matrimonio, Ana profundizó cada vez más en las razones de su fe, lo que también hizo que cambiara poco a poco su planteamiento sobre algunos temas relacionados con la vida de pareja, ¿no? Y además con el tema tan delicado como es la vida sexual. Porque cuando se conocieron, Ana usaba píldoras anticonceptivas. Pero como resultado de su itinerario espiritual, de ese crecimiento, le dijo a Lucas que quería dejar de tomarla y recurrir a los métodos naturales. Siempre por amor a ella y arrastrado por su determinación, Lucas intentó seguir a Ana y compartir ese mismo camino. Incluso comenzó a asistir con ella a algunos encuentros formativos. Sin embargo, cuando abordaron el tema en la consulta, él hizo esta observación, que es fuerte, dice. En esa época sentí que mi esposa había cambiado, ella se había enamorado del Señor, de Dios, y yo había pasado en segundo lugar. Con respecto a la decisión de abandonar el uso de anticonceptivos, añadió, solo podíamos hacer el amor algunos días, pero hacerlo en aquellos días se convirtió casi en un deber para mí. Y añade, traté de entender, de continuar, pero me sentí traicionado. Así que bueno, ya se ve que esta doble velocidad en las parejas, también en otros temas también, ¿no? Es un elemento
de dificultad que puede ser importante, ¿no? Y hay que tener en cuenta y sobre el que conviene reflexionar. Bueno, vayamos ahora propiamente a la infidelidad, a la traición, al detonante de la crisis, ¿no? Lucas traicionó a Ana, no fue un episodio, sino una historia larga, aunque fraccionada en el tiempo. La traición es un hecho objetivamente grave, porque rompe ese pacto de confianza instaurado libremente en el matrimonio. Y como hecho objetivamente grave, la traición no es justificable. Es muy importante compartir esa observación con la pareja, por respeto a la persona traicionada, por respeto a la verdad, pero para entender, no para justificar, para entender el comportamiento de Lucas, escuchemos sus palabras, lo que dijo Lucas. Lucas decía: soy muy sensible al encanto femenino, tengo una fuerte necesidad de sentirme deseada. Ella, hablando de la otra mujer, era una chica mucho más joven que yo y muy problemática, me hacía sentir indispensable, parecía que no podía vivir sin mí. Yo era su Pigmalión, también sexualmente era como si hubiese sido yo quien la hizo mujer, y esto me hizo sentir muy valorado. Ana es muy independiente, puede valerse por sí misma, nunca me he sentido indispensable para ella. Bueno, aquí está una de las raíces centrales de la crisis, ¿no? Porque Ana y Lucas se quedaron rígidos, se petrificaron, no evolucionaron en sus posiciones de partida complementarias, no supieron encontrar adaptaciones flexibles, ¿no? O sea, ella tenía que haber conseguido involucrar mucho más a Lucas en sus decisiones, hacerla más partícipes, ¿no? Entonces, Ana, reconocida y recompensada por Lucas, por ser fuerte, capaz e independiente, no encontró ese espacio para expresar sus necesidades, sus fragilidades, ¿no? Lucas se apoyó en la fuerza de Ana, pero fue incapaz de intuir las necesidades de ella y terminó reforzando cada vez más el papel de Ana y, por otro lado, sintiéndose poco estimado y valorado hasta el punto de percibir la situación como una ofensa intolerable para él. Lógicamente, para Ana esta relación se iba convirtiendo cada vez más difícil, menos satisfactoria, y como estaba acostumbrado a hacerlo todo por sí misma, en ese periodo anterior a la crisis se intensificó todos sus compromisos laborales, o sea, se enfocó en el trabajo porque no se estaba llevando nada bien con Lucas, ¿no? Y poco a poco la distancia fue cada vez mayor. Por eso la comunicación entre ambos en esa época era escasa, ¿no? No había confianza, había un cansancio recíproco, ¿no? Así que esa facilidad de Lucas para conocer a otras mujeres en sus viajes hizo todo el resto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo la pareja, después de contar este caso, ahora da algunas pautas para ayudar, ¿no? Entonces, una primera idea, que también es importante, que lo dijimos, es que a veces estas situaciones de crisis grave exigen una ayuda de un especialista. A veces, marido y mujer, los cónyuges no tienen las herramientas necesarias para poder reconstruir, porque acá hay que hacer una reconstrucción, ¿no? Hay que volver a empezar, hay que volver a crear, digamos, la confianza totalmente perdida, que no va a volver, hay que conseguir una nueva confianza, ¿no? Entonces, por eso habrá que acudir muchas veces a alguien que sirva de mediador, de acompañamiento. Recordemos, bueno, que entre ellos existe un sacramento, existe la gracia, existe un compromiso. También los hijos pueden ser una razón importante para que se reconcilien. No es el caso porque ya eran grandes, pero una de las cosas que tiene que hacer quien se acerque a ayudar, o el mediador, o quien acompaña, es lo que les decía al principio, ¿no? Quizá comenzar por
redescubrir los orígenes, recordar la historia común, de dónde vinimos, por qué me enamoré de vos, qué fue lo que me gustó tanto, qué es lo que intuí al enamorarme, ¿no? Entonces hay que empezar por allí. Como la confianza es un don, la confianza se da, ¿no? Y libremente uno decide darla o no. En este caso que se ha perdido la confianza, hay que recuperarla. Digamos, lo que dice aquí es que no se puede recuperar, sino que hay que volverla a dar, hay que volverla a adorar, a donar, como si fuera la primera vez, sin garantías, ¿no? O sea que la confianza, que es lo más difícil de recuperar, ¿no? Y el acto de confianza, cuando ha habido una herida tan grave, pero bueno, es lo que hay que pedirle también a Dios, ¿no? La gracia, y pedirle a Dios la gracia a uno de ser generoso para volver a ofrecer, a decidir, ¿no? Dar confianza. Entonces, cuando la crisis es profunda, claramente la solución de los problemas son un acto de la voluntad, una decisión en que incluso a veces el sentimiento no acompaña, ¿no? Y hay que hacer un importante esfuerzo. Te decía, recomendaciones, vuelvo a repetir, redescubrir la relación, haciendo una lectura profunda y compartida del origen, del encuentro. Esto puede ayudar a tomar la decisión de volver a empezar. También comprender la dinámica que condujo a la crisis. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Veamos si efectivamente estas diferencias que nos hacen complementarios fueron lo que generaron las dificultades, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la crisis tiene su origen en la incomprensión de esta necesidad de cambiar y de adaptarse uno a otro de forma progresiva y flexible. O sea que faltó, digamos, en algún momento empezó a faltar ese diálogo, en algún momento se dejaron de plantear los problemas, en algún momento, ¿no? Alguna vez escuché en una clase así, decía que, bueno, mientras los esposos se tiren los platos, todavía puede haber solución. El problema es cuando ya bajan la persiana y ya no hay diálogo. Bueno, porque mientras se tiran los platos puede llegar a haber, digamos, comunicación. En cambio, cuando ya no hay comunicación, aquello es muy difícil. Y ahí muchas veces justamente se necesita ese mediador, esa persona que ayude, ¿no?, a poder plantear los problemas con objetividad, escuchar a uno, escuchar a otro, que ambos se escuchen, porque cuando no se escuchan, entonces si no se escuchan es imposible llegar ni siquiera a entender cuál fue el problema, ¿no? Entonces, algo que también tiene que comprender los cónyuges, que una manera de superar la crisis es pasar de esa necesidad mutua que se tenía quizá, digamos, en esa complementariedad, ¿no?, a buscar lo que es la alianza, el vínculo, la entrega, la generosidad, ¿no? Entonces, ese camino hacia la curación pasa por una mejor comprensión de uno mismo, del otro, y con una renovada capacidad de comunicación y de escucha. Y como te decía, y vuelvo a repetir, y con esto terminamos prácticamente, hay que dar un nuevo sentido a la relación que se pueda redefinir como una alianza, como una entrega, como una donación, basada en compartir proyectos comunes, ¿no? Y eso hay que empezarlo cuando hay una crisis, poco a poco, paso a paso, y así ir recuperando la confianza y pidiendo a Dios que, digamos, haya esa decisión del amor, que el amor justamente es entrega, generosidad, y que después Dios también premiará también con la alegría, la paz, ¿no? Y la última frase:
Ser nosotros representa un punto de partida que hay que redescubrir. A partir de ahí, la pareja podrá trabajar con vistas al futuro, redescubriendo en la relectura de la propia historia lo que le da unidad y la hace única más allá de la crisis. Bueno, impresionante, la verdad que este texto impresionante y es para meditar. Supongo que también hay otros textos valiosos, ¿no? Pero qué bueno que son estas lecturas porque dan muchas luces para después afrontar problemas. Qué bueno que es estudiar, qué bueno que es escuchar, qué bueno que es, porque así uno aprende y tiene herramientas